encuentro en uno de mis restaurantes favoritos de comida mexicana. ¿Y por qué me gusta tanto? Bueno, vamos a descubrirlo. Miren qué bellísimo es entrar aquí. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Miren, aquí van a descubrir más de 200 platillos. ¿Y por qué me gusta tanto este lugar? Bueno, la verdad es que entrar a esta casona del siglo XVII me transporta a otra temporalidad y gracias al acervo cultural y artístico con el que cuenta, pues también me lleva a esa época. Y bueno, ¿qué es lo que tú puedes ver aquí? Puedes ver pinturas de arte novohispano y arte sacro, vitrales preciosos, antiguos, de muchísimos colores, piezas de talavera, piezas de barro, de vidrio soplado, algunas piezas de arte huichol. Entonces, bueno, la verdad es que venir aquí es un deleite, no solo para el paladar, sino también para todos tus sentidos. Y bueno, este día, si tú vives en el extranjero, bueno, te vamos a dar un recorrido por este espacio, vamos a conocerlo, vamos a conocer un poquito de su historia y sobre todo los platillos que aquí se sirven. Así que vamos a ello. Muy buenas tardes, mi nombre es Jaime, yo voy a estar a sus órdenes con todo gusto. La recomendación de la bebida es la bebida de la casa, el cóctel Tacuba. Este es a base de Jamaica, limón, lleva mezcal, es en las rocas y escarchado con sal de Jamaica, es muy fresco. Voy trayendo sus bebidas en lo que viene en la carta de alimentos. Sí, muchas con todo gracias. gusto, con permiso. Gracias. Sí, muchas gracias. Tenemos platillos de temporada, que viene siendo los chiles en nogada. Igual tenemos otro platillo de temporada también, que son las enchiladas agustinas. Muchas gracias. De nada. Miren qué delicia. Muy al estilo Tacuba. Muchas gracias. Buen provecho. Gracias. Nogada, vean qué delicia de colores, los sabores que hay ahí. Bueno, vamos a descubrirlos ahora. Vamos a ver. Esta carne. Los granitos, o sea, la carne, la nuez, de pronto los granitos de la granada explotan en tu boca. Ay no, qué delicia, qué delicia. Tienen que venir, tienen que probar estos chiles en nogada y las enchiladas agustinas. Bueno, voy a regresar por las enchiladas agustinas. Bueno, pues yo ya terminé de comer delicioso aquí estos chiles en nogada, que la verdad son una joya. Vengan, no se los pierdan. Y bueno, pues ahorita vamos a conocer este espacio, un poquito de su historia y sobre todo los platillos que aquí se sirven. En este recorrido nos van a acompañar pues personal de aquí del Café de Tacuba, el gerente José Núñez, que ya lleva muchísimos años aquí, que ya nos está esperando aquí en la puerta del Salón de Chocolate. Hola José, ¿cómo estás? Bien, bien. Buenos días. Bienvenida. Muchas gracias por recibirnos en tu espacio. Hola Cristina, bienvenida, buenos días. Un gusto de tenerte aquí. Gracias. Pues vamos a conocer la historia de este lugar. Acompáñenos. Vamos. Bueno, nos van a pasar a un espacio exclusivo entre semana, porque deben de saber que este lugar, esta parte de arriba solo se abre fines de semana, pero miren, mientras aprecian a estos cantantes preciosos, y nos vamos a esperar una canción para poder subir, no queremos interrumpirlo. Bueno, la verdad es que este lugar te transporta, lo que decían hace ratito, te transporta totalmente a otra época de la vida. Fíjate que me gusta de repente cuando estoy en la entrada y me toca verlo, presenciarlo, cómo entra la gente y efectivamente lo que comentas. Si ves la fachada es un poco parca, no te nota nada. Sí, como que Cuando dices, hoy no, ahí no hay nada, ¿no? Cuando entra la gente por primera vez, se queda impresionada.
Claro. Pues exactamente con todo el arte que se tiene, la construcción en sí habla por sí sola, los espejos, los cuadros, la ambientación. Sí. Entonces, como dices tú, es como regresar un poco el tiempo, la vida muy ajetreada. Sí, así que si quieren entrar a esta casona del siglo XVII y si quieren subir, vengan en fin de semana, ¿eh? Este salón se llama Centenario y nos está recibiendo Luga. Hola, mucho gusto, Luga. Cristina. Bien, gracias. Bienvenidos. Muchas gracias. Pues vamos a pasar y ustedes nos van a contar un poquito de la historia de Café de Tacuba, que es bastante interesante, ¿eh? Pero bueno, José es gerente del lugar. Luga está especializada en los recursos humanos del Café de Tacuba. Y bueno, ellos nos van a contar un poquito de la historia de este lugar. Pues bueno, fue fundado en 1912, ¿no? El mismo año del hundimiento del Titanic, imagínate. No, bueno. Entonces Ya tiene esa historia. ya hace unos ayeres. De hecho, estamos en el Salón Centenario justo en conmemoración al centenario del café, ¿no? Entonces este fue, pues es una de las partes más nuevas del café, ¿no? Que tiene un estilo que mantiene la parte mexicana, pero a final de cuentas tal vez un poquito más moderna, con artesanías más actuales, ahorita les podemos mostrar y demás. Sí. Y pues bueno, fue fundado por don Dionisio Mollinedo, ¿no? Que después se casó con la señora Josefina, ¿no? Y entonces, pues nada, desde ahí ya actualmente es la quinta generación Vive, ¿no? Que ha venido pasando como de generación en generación el restaurante. Y pues nada, ha ido creciendo, ha ido ampliando sus platillos, su panorama y demás, pero siempre manteniendo pues esa esencia muy tradicional. La verdad es que algo que pone la piel chinita, yo diría, de estar acá, es que siempre es un ambiente muy familiar, ¿no? Tiro por viaje nos encontramos a personas que venían con los abuelos, que venían con los bisabuelos, que tal vez desde chiquitos aquí recordaban hacer algo, y pues la verdad es que creo yo que hemos logrado mantener una esencia que mantiene esta parte de tradición, que puede llegar a ser nostálgica de cierta manera, pero que se mantiene alegre, ¿no? Y que no se siente fuera de contexto, sino actual en lo que vivimos en el día a día. Sí, y aparte es, bueno, ahorita que dices eso de un ambiente familiar, lo que yo disfruto mucho de este café, Canas, o sea, es como si yo comiera en la casa de mi abuela, en la casa de mi tía, en mi propia casa, en la casa de mi mamá, o sea, el sabor es así, ¿no? Y si hay personas extranjeras y de pronto les da ahí un cierto, están renuentes a comer comida mexicana en otros lugares, bueno, este es el lugar, ¿no? Sí, la verdad es que conservamos mucho esta parte tradicional de las recetas. Y pues no sé, a mí, bueno, ¿qué te puedo decir? Como buena mexicana, la comida mexicana me parece espectacular, y me parece como que difícil de no gustar porque tiene ese sabor como muy auténtico, y hay de todo, ¿no? Las cosas que tal vez son un poquito más condimentadas y demás. Por ejemplo, ahorita estamos en temporada de chiles en nogada, que creo yo que puede ser un espectáculo o una cosa abrumadora para alguien, ¿no? Que tenga un paladar distinto, pero también hay cosas muy sencillas, muy ricas, como unos tacos de pollo tal, que la puedes pasar bastante rico comiendo algo así, ¿no? Exactamente, y una comida de casa sencilla, ¿no? Correcto. Y otra vez, si eres extranjero y de pronto no aguantas a lo mejor un mole por tantos condimentos, pues puedes comer justo una pechuguita, unos taquitos, unos sopecitos, algo más ligerito, ¿no? Correcto. Para ir adaptándose. Justo en nuestro menú tenemos un platillo que se llama Cuatro Cositas, que es que es inspirado en esto, ¿no? Que trae como una combinación entre diferentes cosas, pues la intención es que puedan probar, ¿no? Porque de pronto pues sí vienes en una cocina tan vasta mexicana que es, híjole, ¿qué pruebo? Entonces bueno, ahí te llevas una probadita de diferentes cosas. Y bueno, esta parte familiar pues también se mantiene desde que buscamos tener personas que acompañen como con esta parte musical, ¿no? Tenemos un mago excelente, ¿no? Que también saca muchas sonrisas y que anda por acá. Tenemos el cuarteto, la estudiantina. Entonces, entre todo eso, la verdad se hace un ambiente muy cómodo, tanto para venir a desayunar, echar el chocolatito con los niños y todo, pero también si alguien quiere echar una copita en la tarde junto con su comida y demás, y pues bueno, todo lo que hay que hacer en el centro histórico, puedes ir a una exposición o al Zócalo, al Munal, al Mide, que es precioso, a Bellas Artes, está súper cerquita, y luego vienes, comes rico y te echas la copa con los amigos y pues es muy agradable, la verdad. Puedes desayunar aquí, o sea, el plan es desayunar aquí, te vas al Munal, al Museo del Perfume, al MUPE, te puedes ir al Museo de la Inquisición, te pasas ahí un gran rato, luego vienes a comer, sí, claro, te vas al centro y luego vete a caminar, y vete a caminar después de comer para que... Sí. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, Luga.
Oigan, y también vi por ahí en internet, ¿no? Ajá. Que este lugar era una pequeña lonchería, ¿no? Ujú. O sea, antes de ser lo que es ahora, que tienen, creo, 7 espacios, ¿no? Ujú. 7 salones bastante grandes. ¿Cuántas personas caben aquí ahora? 500, jefe. Alrededor de, mira, normalmente con la distribución que están las mesas ahorita son entre 350 a 400. Obviamente ya cuando ponemos las mesas largas y todo, la ocupación sí aumenta a 400. 400. Ujú. Sí, Pero sí, porque sí los salones de hecho están muy generosos, son muy amplios. Sí nos da para hacer ciertas cosas ahí para poder acomodar a la gente. Ujú. Y te comento también un poco de lo de la historia. Sí. Pues imagínate, ahorita lo que comentabas del pequeño lugar en el que se establece Café Tacuba. Primero, pues el señor Dionisio de ahí de origen tabasqueño. Ahora llega muy jovencito aquí a la Ciudad de México, que viene a estudiar y aparte de estudiar empieza a llevar la contabilidad de ciertos negocios aquí en el centro. Y entre ellos se encuentra, uno de sus clientes es el señor Cortina, que tiene un negocio muy pequeño, lo que comentas, un negocio de 4x4, exactamente donde entraron ustedes. No, bueno, Del lado imagínate. izquierdo, que de hecho hay en las actas de licencias, aparece como nevería, lechería y dulces. Ay, qué Café. rico. Entonces, como comienza la historia, de hecho, de ahí, se dice que el negocio pues, obviamente tenía varios años, porque por lo que comentan desde Porfirio Díaz, ya pedía aquí sus postres, que eran frutas preparadas de temporada en Aníbal, y ya la mandaban a comprar, por eso se dice que desde Porfirio Díaz Y ya, es, ya había clientes importantes aquí en este pequeño negocio. Después de los años, exactamente, el dueño de aquí tenía una jovencita que era muy buena para cocinar y al final terminan siendo novios esta señorita y el señor Dionisio, y el dueño pues, de ese pequeño lugar, de ese pequeño comercio, se los ofrece y les dice: yo no quiero continuar, yo ya estoy grande, entonces se los ofrezco a ustedes como pareja pues tienen todo para hacerlo, tú llevando la administración y contabilidad. Te la sabes. Y es como comienzan, ellos asentan y es como comienza en verdad la historia del café. Que obviamente yo creo que también el señor Dionisio Mollinero ya tenía un espíritu también ya muy innovador de lo que quería hacer. Estarás de acuerdo que en la época de 1800, finales de 1800, 1900, no había restaurantes. Eran Sí, no puntos se de conocía. encuentro. De repente en Europa estaban en el boom los cafés, que era exactamente el punto de encuentro de políticos, de artistas, del medio no político, sé, artístico, arte, de la farándula. exacto, académico. claro. Entonces, de mucho era el encuentro de todos los grupos sociales habidos y por haber, como que en una tertulia podían pues, estar saboreando un rico café y tener una plática informal, se puede decir, ¿no? Conviviendo al mismo tiempo, ¿no? Porque también lo Diferentes, cultural es político, siempre. Claro. Y sobre todo en esos años, ¿no? Sí. Y me parece muy interesante, por ejemplo, esta parte que dice que Porfirio Díaz venía, ¿no? Porque hay que recordar que Avenida Tacuba tiene pues su gran historia desde la época de Tenochtitlán, ¿no? En 1330 y algo se fundó esta gran calzada que pues recorre un gran tramo. Y cuando llega la Nueva España, pues los españoles deciden seguir teniendo esta pues como calzada, avenida. Y entonces pues es un paso obligado, ¿no? Para políticos de la Nueva España que en ese momento llegaron pues a poblar aquí. Que recordemos que la Nueva España solo era pues este pedacito casi del centro, no había más. Lo demás ya era tierra de indios, le llamaban. Entonces pues de ahí yo creo que también era un paso obligado este lugar, ¿no? Tacuba 28. Y es interesante porque este lugar, o sea, aparte de que comes delicioso, tiene una gran historia y te cuenta la historia de México así como en fracciones, ¿no? Ahorita, si nos puedes mostrar el penacho que tienes por acá atrás. Claro. Sí, vamos. Volviendo al penacho de Moctezuma, mira, efectivamente este cuadro representa el encuentro entre los españoles y los aztecas. Y aquí lo que quiso denotar el artista son ciertos elementos en los cuales ya existían alrededor del imperio azteca. Por ejemplo, ahorita no es la misma distribución, pero ponen a los volcanes de Popocatépetl y Iztaccíhuatl, ponen al templo mayor y pues ponen exactamente el lago de Texcoco. Y lo que te comentaba, de que aparece la Malinche. Y pues sí, efectivamente eso es lo que
eso es lo que representa este cuadro. Y digo, para los mexicanos, que también debe decir que de repente algunos días se les olvida la historia y algunos jóvenes como que no les pusieron mucha atención a las clases de historia, entonces sí, y aquí como que lo representa. No, está bellísimo que nos cuenten esa historia y es como un gran sincretismo y cultural y también religioso, ¿no? Ah, claro. Y pensando en esa parte religiosa, tienen ustedes también otro salón, ¿no? Sí. Que se llama La Virgen. ¿Podemos ir a eso? Sí, claro, pero ahorita vamos a platicar también ciertas historias ahí muy relevantes de esto. Aquí nada más para continuar, mira, el penacho de Moctezuma, lo que dices. Nosotros aquí tenemos también unos vitrales que efectivamente vienen con esa decoración o esa interpretación exactamente del penacho de Moctezuma, que eso es lo que le da ahora sí que la iluminación a este salón, y con ese tipo de colores muy vivos. Característicos, ¿no? De las plumas de las aves con las que ellos usaban, ¿no? En sus penachos. Lo que les comento ahorita de que los casi en su totalidad eran de quetzales. Entonces es que los quetzales las traen a las plumas y de verdad muy largas, ahorita todo lo que acabas de comentar, el colorido que tiene, o sea, al contacto de la luz que ven así, todas las como si fuera una especie así como de abanico de colores. Tornasol, que de pronto le ves morado, azul, efectivamente, muy con una gama tonal preciosa. Sí, efectivamente. Sí. Oye, este salón es precioso, ¿tienen piezas ahí de mármol? Sí, mira, ahorita por ejemplo, comentan el mármol. Esa es artesanía del estado de Morelos, en donde pues sí, mira, todavía hay incluso ese tipo de interpretación de todos los ingredientes que de repente puede llevar una salsa mexicana. Una cocina, ¿no? Y lo que hay en las cocinas antiguas, exactamente de jabones de barro, es donde estaban ya ahí todas las viandas para poderlas tomar en el momento de la producción de los platillos, ¿no? Que las abuelitas en los pueblos, ¿no? Sí. Colgaban los ajos y sí. ya pues agarraban los chiles secos, ¿no? Para la comida. Exacto, más para los moles, que son uy, sí. Y piezas también de arte Huichol. Sí, mira, también en el estado de Nayarit también hay una comunidad Huichol. También tenemos algunos conocidos ahí que también quisimos interpretar y más que nada ahí exhibir el tipo de trabajo que hacen con, ya sabes, el peyote como símbolo y pues religioso, también espiritual para ellos. El peyote aquí se usa de manera ceremonial, exacto. No es como recreativa. Algunos lo usan recreativa, sí, algunos, pero para ellos es ceremonial. Sí, exacto. Y la cabeza del jaguar y ahí con el logo del café. Sí, está precioso. Y sí trae mucho detalle, igual también trae unos animalitos por ahí velados, conejos, escritos, el sol. Toda su cosmogonía. Exacto. Y está precioso que los hayan incluido ustedes ahí, ¿no? En esa cosmogonía. Exacto, mira, y algo ya muy personalizado. Exacto. Aquí hace el café. ¿Ahorita dónde vamos? Vamos a entrar al Salón de la Virgen. Okay. Este es un salón que nosotros dimos de alguna manera como para honrar a todas las monjas que tuvieron alguna participación aquí, pues efectivamente la construcción hecha por monjas, los alimentos, muchos de los alimentos que también se presentaron y se crearon en conventos, que pues ha sido también un parteaguas en la historia gastronómica, ¿no? Claro, como el chocolate, el mole poblano, ¿no? Exactamente, varios platillos ahí que se han creado también en los conventos y que de alguna manera quisimos resaltar y hacer honor exactamente a todas. Bueno, pues a toda esa parte como religiosa. Parte religiosa, efectivamente. Y tenemos aquí a Luga que nos va a contar un poquito de este salón, ¿verdad? A ver, pasa para acá. No, de este lado, yo para acá. Ándale, para acá. Nos vamos recorriendo, Buenísimo. recorriéndolo. Buenísimo. Y ahorita nos detenemos. Súper, pues este es el Salón de la Virgen, que la verdad es que tiene como toda esta intención. La verdad es que queremos mucho que este lugar es muy bendecido, independientemente de la creencia religiosa o espiritual que cada quien pueda tener. Nuestra intención es dar un espacio de un acogimiento, ¿no? Como de un lugar de mucha, pues de una recepción que tenga esta parte pues un poco más maternal, un poquito más cercana, ¿no? Y pues brindar este espacio. Y hay algunas figuras que son relevantes para los dueños actualmente y que de alguna manera ayudan a bendecir el espacio, ¿no? Entonces, por supuesto, tenemos a la patrona de patronas, ¿no? Entonces está aquí la Virgen de Guadalupe, ¿no? De este lado tenemos a San Judas Tadeo y a San Antonio de Padua, ¿no? San Judas Tadeo hablando de el patrono de las causas perdidas
y San Antonio de las cosas perdidas, ¿no? Entonces, digamos que uno tiene que ver tal vez un poquito más con esta búsqueda existencial, vamos a decir, cuando de pronto nos sentimos un poco perdidos, y San Antonio un poquito más como este farol de cuando nos sentimos también perdidos, pero desde este lugar tal vez un poquito más tangible, más terrenal, vamos a plantear. Entonces, bueno, me queda claro, dos santos, no lo tenemos de cabeza aquí como en la sala de despecho, lo tenemos bien derechito y de pie, y bueno, por aquí andan San Judas y San Antonio. Ajá. Luego de este lado tenemos a Santa Lucía. Santa Lucía es principalmente en honor, te hablábamos hace un ratito de Dionisio y la Pepita, que fueron los fundadores, y ellos tuvieron una hija que era Lucía, Lucía del Carmen. Como Lucía. Exacto. Entonces, Santa Lucía, bueno, es en honor a ella, ¿no? Aquí nada más hay un dato curioso, que bueno, Santa Lucía tenía un asunto en donde terminó donando sus ojos, ofreciendo sus ojos a Dios. Y entonces en ese platito que ahorita vamos a ver más de cerca, venían unos ojos, pero como aquí no es lugar de carnitas, no queríamos poner los ojos. Algo que fuera más ad hoc al lugar, y pusimos rosas rojas. Y como dato interesante es que Lucía del Carmen, les digo, la hija de los fundadores, además también era ciega. ¿Entiendes? Entonces tiene una parte interesante ahí emocional, ¿no? También de que implica todo el tema de la vista, dicho sea de paso, como voy a decir esto claramente con mucho respeto, ¿no? Como buena ciega, era brutalmente talentosa en los otros sentidos, ¿no? Era una mujer hiperintuitiva, muy ad hoc como en la parte auditiva, incluso ella dictaba radionovelas, ¿no? De una manera profundamente enriquecedora, ¿no? Desde esta parte como más emocional. Y pues bueno, cuenta la historia que hasta en alguna ocasión le preguntó a alguien ¿cuánto tienes de embarazada? Y todo el mundo así como muy ofendido de cómo, no sé qué, y resulta que una semana después la chica se enteró que estaba embarazada, ¿no? Asuntos que tienen que ver con una parte intuitiva. Que sientes, ¿no? Correcto. Algo más interno. Sí, y pues bueno, se dice que esta parte de la visión pues es lo que más podemos controlar, y probablemente lo que más nos descontrola cuando la perdemos. Entonces, en el momento que perdemos ese control, pues tomamos recursos de lo que sí hay. Y pues bueno, todo esto en honor a la hija de los fundadores, la señora Lucía del Carmen Mollinedo. Ay, qué bonita historia. Sí. Y bueno, acá tenemos a Sor Clarisa, que ahorita vamos a platicar un poquito más de ella, pero bueno, Sor Clarisa está conectada con, como ya seguramente hemos platicado, aquí era un convento, ¿no? Y entonces, pues bueno, Sor Clarisa va a ser importante, ahorita vamos a platicar por qué, pero aquí la tenemos, les dejo ese spoiler alert, ¿no? Y por último tenemos a la Virgen del Carmen, también con esta intención de seguir fomentando la parte femenina, maternal, de nutrición y demás. Y bueno, en honor a Lucía del Carmen, y está la Virgen del Carmen. Ay, qué bonito salón. Y este salón es reciente, ¿verdad? Nos decían que eran oficinas y que las adaptaron. Correcto. Sí, de hecho hay una historia por ahí que llamaba mucho la atención cuando en 1999 se quemó el café, ¿no? En aquella época vivía aquí una tía, ¿no? Una hermana de Lucía, ¿no? Y ella vivía acá, y entonces un gran drama que hubo cuando se quemó el café es que estaban sacando a una ancianita por las escaleras de los balcones. Esa fue una escena como muy heroica y muy sentimental, ¿no? De este tema, y aquí vivía ella, ¿no? Posteriormente, cuando ella fallece, tiempo después, se hacen oficinas, y ya hasta después, en donde lo que vimos que era el Salón Centenario y demás, ahí eran bodegas, y todo esto era pues la parte administrativa, porque como bien dijo aquí José, al principio, pues bueno, fue esto creciendo, y toda esta parte de arriba era pues todo, vamos a decir que el back office, hasta que de pronto pues ya no nos dábamos abasto, teníamos mucha gente. Necesitamos crecer. Gracias a Dios. Entonces, de ahí fue que subimos el tema de salones y pasamos a la parte del predio de atrás, lo que tiene que ver con bodega, cocina, vestidores y demás. Oye, ¿y de quién fue la idea de hacer este Salón de la Virgen? De la actual directora general. Ella es bastante, yo no diría la palabra religiosa, pero es muy creyente de aquellas cosas que nos pueden dar una bendición, un espacio de contención, de cariño y demás. De hecho, comúnmente una vez al año hacemos una misa
en gratitud al espacio, ¿no? Como un espacio para los empleados. Y pues nada, por eso se decidió hacer ese espacio. Pues sí, todo se ha ido creando desde este lugar. Vamos a los últimos salones que están ya en el fondo, que son un poquito más privados, un poquito más íntimos, pero bueno, también tienen este mismo espacio. Como te decía, todo esto se fue creando, si te das cuenta, está lleno de frases, de ideas, que sí traen esta parte religiosa. De hecho, aquí hay una cruz interesante que en el momento de la cuarta generación en su primera comunión, bueno, se hizo esta cruz, ¿no? Entonces, pues hay detalles, ¿no? Por muchos lados que tienen que ver, yo diría, con lo mexicano, más allá de cierta creencia en particular, sino mexicano, ¿no? O sea, ¿qué somos mexicanos? Es comida, es religión, es maternidad, ¿no? Es nutrición desde la parte familiar, es también desde la parte artesanal, ¿no? Seguramente han visto diferentes partes muy artesanales, ¿no? Pues todo esto tiene un detalle espectacular, todos los detalles que están pintados y las diferentes los murales, obras que están los por acá. marcos. Correcto, sí, entonces pues toda la intención es dar un espacio muy, muy, muy mexicano, que es parte de lo que le gusta a la gente, ¿no? Lo colorido, como en toda esta parte rica. De hecho, aquí en cierta parte, no sé si ahorita se va bordado. a ver, pero bueno, aquí por ejemplo hay una obra de bordado otomí que es una preciosidad, porque si tú lo ves, ¿no? Ok, es colorido, es bonito, es llamativo, pero si podemos aquí enfocar la cámara de este lado, creo que me parece muy relevante, antes y después, y cuál es el trabajo que hay acá. Entonces, si esto lo dimensionamos de este tamaño, todo lo que implica, pues es una cosa espectacular, ¿no? Entonces, y las horas, los pensamientos, pues sí, las horas de vida que la gente emplea al bordar. Claro. No es como cualquier cosa de, bueno, te sientas y haces y ya. No, o sea, realmente se va la vida. Claro. Se va la vida aquí. Qué bonito, ¿no? lo dices, correcto. Además de que, bueno, a quienes nos gusta bordar sabemos que tiene un punto de mucha atención plena, la cantidad de fuerza que imprimes en cada hilo, porque esto puede ya sea fruncir la tela o dejarlo demasiado flojo y que no dé esa señal. Entonces, esa precisión es verdaderamente, yo diría, elegante en todo el sentido de la palabra, porque tiene el punto exacto, ¿no? De presión y soltura para que pues se forme esta obra de arte. No, y está preciosa porque tiene muchos animales pues fantásticos también, o sea, tiene venados, conejos, gallos, o sea, de lugares mexicanos, ¿no? Correcto. De nuestro entorno. Correcto, entonces bueno, aquí está la terraza también, que otra vez con una intención de lanzar un mensaje. Tenemos una obra que mezcla la parte tanto mexicana como como americana, como en esta parte también de mestizaje, porque a final de cuentas ya estamos en un contexto globalizado. Claro. Entonces hasta arriba dice el verdadero sentido de la Navidad, y está la explicación un poco de sí, el niño Jesús, pero también Santa Claus, y como en nuestra intención también de unir y no segregar, ¿no? O sea, no es esta parte de quién es mejor y que si el Día de Muertos o el Halloween o que si tal, sino más bien creo yo que la violencia surge a partir de la discriminación y del miedo a lo desconocido, y creo que el acercarte empáticamente a las cosas pues más bien te brinda la oportunidad de reconocerlo como parte de una misma humanidad, ¿no? Entonces, por ahí está. Y abrazar otras culturas, ¿no? Correcto. También eso es bonito, abrazar otras culturas, otros pensamientos, otras formas de ser. Y también eso te va enriqueciendo, ¿no? De cierta forma como ser humano. Claro. Y como sociedad también. Aparte, imagínate la cantidad de americanos que vienen, ¿no? Exacto. Y, o sea, pues me parece pues una manera de bienvenirlos, ¿no? Ajá. Aquí estamos en el Salón San José, Qué bonito. que no voy a decir por qué se llama San José, pero lo voy a señalar. Ah, sí. Bueno, es bellísimo su salón. Es bellísimo. Entonces, este es un espacio un poquito más íntimo, otra vez, se puede, digamos que en la cotidianidad de los fines de semana se puede pedir sin ningún problema, pero si de pronto pues tienes algún festejo más en particular y que quieres hacerlo como un poquito más privado, pues aquí puede ser una gran opción. Correcto. Ay, está precioso, está precioso. Otra parte interesante de este lugar es de que el predio que ocupa el Café Tacuba, exactamente es la pared divisoria entre un terreno y un predio a otro. Sí, efectivamente ahí, después de los años, los dueños ya rentaban ya desde años anteriores este pequeño espacio para el café. Cuando los dueños en ese momento que quieren vender, a los primeros que se le ofrecen efectivamente son a los dueños del café,
porque ya estaban rentando cierta parte de este inmueble. ¿Qué es lo que nos favoreció? Que efectivamente cuando compraron los dueños es de que pudimos ampliarnos. Entonces sí, para esta zona pasar lo que eran las oficinas, las bodegas, los vestidores, y también teniendo ya en primera instancia tenemos nosotros la idea de poder hacer un café. Por la demanda que teníamos nosotros de nuestros comensales, la verdad para nosotros sí fue muy preocupante de no poder tener un espacio más amplio para poderlo recibir. Te comentaré que también, inclusive en época de lluvias, la gente estaba parada esperando mesa y que me impresionaba porque era más de una hora estar esperando y la gente no se movía. Entonces para nosotros era primordial poderles dar ya un espacio suficiente para que pudieran estar, ¿no? Por esa finalidad se hace, pero dice una persona que es como que el hijo rebelde, y que empieza entonces él a tener una idea, una perspectiva de querer hacer un negocio diferente, también de comida, pero diferente, de comida mexicana contemporánea. Y ahorita vamos a pasar a ver dónde está, porque inclusive algo que deben también de saber es de que las cocinas de los dos restaurantes de Café Tacuba como de Limosneros es exactamente, está en el centro de los dos predios, como que es el corazón de los dos lugares, que también esto lo hace más nostálgico. Claro, de alguna se manera. unen las cocinas en el corazón. Un detalle importante a mencionar es que gracias a ya el aforo que podemos recibir, aunque vean mucha gente afuera, no es tan larga la lista de espera, porque hay mucha gente que de pronto llega, ve la cantidad de gente y dice, bueno, me van a tardar una hora. Yo creo que en momentos de máxima saturación, 30 Entre minutos, 30 minutos. Sí, es muy rápido. porque el rota servicio. mucho el servicio por lo mismo de la cantidad de gente. Entonces, no se asusten. Sí, como entran, salen. Así que vengan, si ven fila, fórmense un poquito, no pasa nada. Platiquen con su familia. Sí, exacto, mientras convivan. Diría mi abuelita, convivan y apaguen el celular. Entonces, si nos acompañan por acá, lo que vamos a ver es la cocina de la parte de arriba. Tenemos dos cocinas y como bien mencionaba ahorita José, está dividido el predio de tal manera que esto ya es la segunda, ¿no? Como parte del predio que se extiende hacia la salida de la calle de Allende, ¿no? Entonces, esto era la primera parte que fue creciendo hasta que se adquirió esta segunda parte, ¿no? Acá atrás era el traspatio del convento, ¿no? Mientras hasta aquí llegaba todo el tema del convento, ¿no? Entonces, esta cocina, al igual que los salones de arriba, se abren principalmente en fines de semana o días festivos en donde tenemos un poquito más de aforo. Y justamente hasta aquí llega, en esa puertecilla, se conecta la cocina de Limosneros, ¿no? Sí. Efectivamente. El hijito del café que surge justamente a partir del centenario. Entonces, otro día los invitamos a conocer Limosneros, pero bueno, ahí se conecta la cocina y de ahí todo lo que tiene que ver con Limosneros, que es un restaurante también de comida mexicana, pero con una propuesta un poco más atrevida, más contemporánea, más de fine cuisine, más como vamos a decir que conectado con la parte estrella Michelin, como todo el tema de vino, mezcal, de una parte más de denominación de origen, y bueno, hay un menú fijo y hay un menú que se va cambiando con la temporada. Entonces, eso es Limosneros. Sí, bueno, vengan también a Limosneros porque se come riquísimo, riquísimo. Ya como comentas, esto ya será otro día Ya con será otra en otro historia. capítulo. Exacto. Y lo que te decía Luga, efectivamente hasta acá llegaba lo que era el hospital para personas dementes atendido por monjas, que en ese entonces no eran hospitales, eran casas de asistencia, y que después de los años inclusive se vuelve mixto. Y de ahí deriva una historia igual de una monja que en el Café de Tacuba, que eso también ahorita lo platicaremos. Ok, vamos. Mira, te comento también que este cuadro que tenemos al lado izquierdo, Es bellísimo, de mis favoritos. este es un cuadro, el arte es europeo. El original se llama El no invitado. Si ves, efectivamente ahí representa una boda, que en el original, en lugar de los alcatraces, está un cupido de cuclillas así como que llorando. En la época que es la que representa esta boda, pues exactamente es en la época feudal. Los matrimonios eran arreglados por los padres, o sea, la verdad es que todo existía menos amor en ese tipo de uniones. Entonces, si ves cómo representa inclusive el esposo muy indiferente y la que iba, pues sí, alegre a la esposa, y en este caso, pues las damas de cortejo que las iban acompañando, ¿no?
Pero sí, eso también nosotros, bueno, aquí la señora Gabriela de alguna manera quiso poner este cuadro porque aquí en el café pues, se realizan muchas ceremonias, entre ellas efectivamente de uniones de matrimonios por el civil o por personas que ya se casan en las iglesias y vienen aquí a festejarlo, bautizos, que también inclusive en los bautizos y las primeras comuniones era en años anteriores muy socorrido de que venían a la catedral a hacer exactamente ese tipo de ceremonias, ¿sí? Exacto, religiosas, y entonces buscaban un lugar acorde a lo que estaban festejando. Y qué mejor que venir aquí a tomarse un chocolate espumoso con un pan acabado de hacer, ¿no? Claro. Entonces imagínate también igual el mole poblano, que también es un platillo matriarcal y patriarcal en todo México. Entonces teníamos un buen gusto para venir a festejar aquí al café. Claro. Bueno, y no solo en esa época, sino también ahorita pueden venir. En la actualidad. ¿No? En la actualidad también lo pueden hacer. Oye, Luga, ¿qué tenemos aquí? Esta es una caricatura que a mí personalmente me encanta. Fue hecha por Jorge Escudero, que hace tiempo él era famoso por tener un mapa del centro histórico en donde resaltaba ciertos puntos clave, ¿no? del espacio, en donde iba poniendo como una parte caricaturesca de el espacio que estamos hablando, ¿no? Como resaltando Bellas Artes, el Munal, Catedral, etcétera. Y entonces nos hizo esta caricatura cuando cumplimos 100 años, que tiene varios detalles que me parecen muy relevantes, ¿no? Está resaltando como todo este símbolo que hay detrás de la parte del café. Entonces, yo diré algunos que puedo notar y por favor, jefe, me ayudas a complementar, ¿no? Pero bueno, por un lado está, por supuesto, el café lechero, ¿no? Que es súper famoso y que tiene mucho que ver con la parte de Veracruz, ¿no? Y entonces, y de Tabasco y de toda esta parte, pues que ubicamos que es muy famoso de allá. Y bueno, la gente le encanta, es hecho normalmente con extracto de café y bueno, suben mucho la leche para que se haga la espuma y es como todo un show, ¿no? Mucha gente, digamos que esto es como de esas stories que se suben en ciertos lugares, aquí el café está conectado con eso. Y bueno, tenemos como el mestizaje desde la parte de, ¿no? Una parte más indígena y una parte más de aristocracia y demás, que pues todo se llegaba a mezclar con diferentes platillos, ¿no? Con mezcal, tequila, que está la banderita, la sangrita, el pollo con mole, los tamales, ¿no? Estamos echando taco, bebida y demás y pasándola bien como se hace acá, ¿no? Y tenemos aquí, por supuesto, el logo del café, la parte del mariachi. Actualmente no tenemos mariachi, pero por muchos años también se tuvo el mariachi y bueno, era también como parte de la experiencia de venir. Tenemos a la monja, que está conectada con la monja Clarisa, que vimos hace un rato, con Sor Clarisa, y con parte de la historia que vamos a platicar al final. Y un pequeño detalle que va conectado con lo que platicábamos acerca de limosneros, es que esto se hace en los 100 años. Actualmente tenemos 113 años y Limosneros tiene 13 años. Entonces, cuando fue el centenario, nació un chiquitín que se llama Limosneros. Y entonces está un pequeñito con una parte pues más innovadora, tal vez más retadora, más desafiante desde esta parte de cocina. Y está con un agave que, pues bueno, justo la intención es toda la parte del mezcal como uno de sus distintivos. Ay, qué linda caricatura. Y que cuenta pues toda la historia de este lugar, ¿no? Correcto. Así, bien resumida. Sí, exacto. Mira, si puedes ver aquí, efectivamente está el pueblo representado aquí por la María y también igual por ese tipo de sombreros que anteriormente todavía en varios estados de la República ocupaban y su jorongo, con la doña María Félix, de alguna manera representado también ahí, una personaje que también han conocido mundialmente, Diego Rivera. Si lo ves, ahí que tiene sus pinceles y todo esto, y la aristocracia, que igual, político, inclusive, ¿no? Ahí veremos un cuadro de don Dionisio que en la época de los 1800, finales y 1900, efectivamente la mayor parte traían traje, traían bombín y traían bastón, la verdad era muy elegante la situación, entonces sí, y como dice Luca, pues efectivamente ahí también notando el lechero que comenta y el pan, que también la panadería que yo, desde que tengo información, también fue parte de inicio, o como parte fundamental, inicios, ¿no? Exactamente, en los cuales se vendía pan, café y algunas frutas en almíbar. Entonces, pues, muy representativo lo que es el cuadro en sí, y por los 100 años que tenemos que después poder poner un elemento más a este cuadro. Sí, sí. Y agrandarlo, ¿no? Exacto. Pero bueno, esto es lo que representa el cuadro de Jorge Escudero. Muchas gracias. Y ahora pasamos a la planta baja. A la planta baja. Sí. Al Salón del Chocolate. Bueno, y el salón mexicano, que es tu favorito, ¿no, Cris? Mi salón mexicano, el salón favorito.
Aquí Del un dato, mundo mundial. no sé si platicaron de esta pintura, No. pero un dato que es muy interesante de ella es que está pintada con colores Prismacolor, Ah, con ¿en colores serio? de madera. Sí. Entonces, pues bueno, me parece como a recalcar, ¿no? La belleza de la pintura y todo el detalle que hay detrás y pues bueno, son con esos colores que nos piden al inicio de de ciclo la escuela. escolar. ¿Y Con esta esos quién la mismos, hizo? ¿no? No sé, ¿sabemos el nombre ¿Quién de la hizo autora? esta pintura? No sé quién lo realizó, pero a ver si está ahí. Pero ya tiene muchos años esta... Fíjate que no, de hecho fue cuando abrimos aquí la planta alta, fue cuando se mandó a hacer y exactamente resaltando las Marías que normalmente en todos los pueblos, inclusive todavía en los mercados y todo esto es donde llegan a aparecer, que llegaban exactamente con toda la hortaliza recién cortada y que era, la verdad, casi de cortarlo y llevarlo a tu mesa y a preparar los platillos, que era muy fresca y te digo que todavía sigue existiendo, ¿no? Sí, Que sigue son muchos existiendo. rollos. Y toda la parte de los chistes locales mexicanos, pues abajo se llama la obra Una Mexicana que ¿Qué fruta fruta vendía, vendía? ciruela chabacano, melón No, sandía. exacto. No, qué bonito. La verdad a mí me encanta este lugar. Y ahorita estamos llegando al Salón Mexicano, que es uno de mis favoritos. Y bueno, yo la primera vez que conocí este restaurante, justo me senté como en una de estas mesas. Y aquí lo que me fascina de este espacio es que ese día yo recuerdo que hacía mucho frío, era como invierno. Y aparte, pues el sol se empezaba como que a colar y de repente había como una pequeña neblina, así súper rico. Y yo ese día pedí un champurrado y me recordó el pueblo de mi abuelito, de verdad, cuando yo era chiquita y entonces íbamos. Y mi abuelita, justo como la mujer que veíamos en el cuadro, no, era mi bisabuelita así hincada, echando la tortilla, ¿no? A mano y tomando el atole y no, bueno, a mí, yo llegué aquí y me transportó totalmente a ese lugar. Como lo que te comentaba, Sí. también las vivencias que de repente te llegan a enaltecer, pero de todo, pues la mente es fabulosa, te pasa desde niño, que empiezas a tener ese tipo de vivencias y que siempre se quedan los olores, colores. De hecho, psicológicamente el olfato es la memoria más directa al cerebro, ¿no? O sea, es innegable que hueles a alguien y ¡ay! Hueles a mi papá o hueles a la casa de no sé quién o hueles... No, o sea, es una memoria directa que no requiere mucho filtro, está muy conectada. Entonces, pues bueno, si pensamos que la comida es por supuesto gusto, pero al mismo tiempo es en gran medida olor, ¿no? Así cuando tenemos gripa no nos sabe de la misma manera la comida, pues bueno, toda la parte de los aromas también impactan mucho. Exacto. Oye, y también nos contaban que esta era una parte, bueno, allá una parte del traspatio de este lugar, Del hospital psiquiátrico. Y bueno, irónicamente, a mí me gusta mucho este lugar, pero también hay una historia de esta escalera, ¿verdad? Correcto. Sí, efectivamente, lo que comentas, cuando era el hospital psiquiátrico o casa de asistencia, lo que te comentaba, en los libros de historia aparece como el hospital de la Canoa o casa de asistencia de la Canoa o del Divino Salvador. Te he de comentar que en ese entonces todavía en la calle de Donceles pasaban las canoas efectivamente trayendo víveres al Imperio Azteca. Sí. Entonces, pues igual ya cuando ya se también hay esta casa de asistencia, inclusive era atendido por las mismas monjas que teníamos allá el convento de enfrente, que era el convento de Santa Clara, las mismas hermanas son las que atendían este hospital o casa de asistencia. En esta zona donde está ahorita ubicado el café, era el traspatio, como comentaba Luga, allá arriba, en donde exactamente salían las internas, pues había exactamente aquí a pasearlas. Sí. Aquí hay dos historias que se desprende ahora sí que de parte de estas anécdotas que hacen. En los libros de historia aparecen dos narraciones. La primera es de que después de los años el hospital se vuelve mixto y ya mixto uno de los internos se enamora apasionadamente de una de las madres que los atendían, de las hermanas, y entre su locura y su amor termina asesinando aquí a esta madre, a esta monja. La segunda historia es de que en algún momento cuando estaba aquí pues ahora sí que donde se iba a pasear a las internas, se queda abierto el zaguán, bueno, pues que en este caso es un portón, aquí en la calle de Tacuba, ya tarde, y lo dejan un poco abierto. Y pasa una persona, un español, que venía en estado de ebriedad y que se asoma
aquí dentro del hospital y ve que hay una hermana aquí adentro en el solar. Entonces entra y abusa de ella. Y entre su desesperación y todo, la monja termina asesinándola después de haberla atacado. Sí. Termina asesinándola y ella con algo como que se defiende y medio lastima al señor, a esta personaje. Comentan que nada más él llega al eje central y ahí le da un infarto. Entonces son las dos historias que vienen escritas ahora sí que en los libros hay plasmados. Sí. Y O sea, al final, documentado, no es una leyenda solamente, sino ya está documentado. Exacto. Sí. Al final es un suceso que pues, obviamente llama mucho la atención y después de los años la gente que ha habitado esta casona dice que ha visto a una monja aquí deambulando Ahí en viene los- la música en los tenebrosa. pasillos y en los salones del Café de Tacuba. Te comentaba hace unos momentos de que hay mucha gente que tiene esa sensibilidad de poder sentir y de ver las cosas. Hace 15 días aproximadamente una persona que nos comentaba que desde ella hace años que ha venido y que ella sí ha visto a la monja aquí, inclusive en esta escalera donde estamos nosotros, o sea, en esta parte donde está ¿El la camarógrafo? reja, exacto, un poquito más para atrás, de hecho la tiene atrás, ahorita nos ha dado cuenta, pero está atrás de él. Que dicen que Es la que nos apagó los micrófonos allá arriba. la gente la ve de repente aquí parada. Y hay mucha gente que me ha dicho que ve. Y fíjate que también han visto a una niña. Son estos dos personajes que han visto estas apariciones. Y te voy a comentar algo que en lo particular me pasó a mí. Cuando teníamos nosotros la construcción arriba, que estábamos remodelando la parte de arriba, pues obviamente ya no tenemos nada arriba. Entonces, si ves ahorita que en época de vacaciones, pues ya está totalmente lleno. Sí. Entonces, todavía no poníamos aquí la cadena que ya ahora normalmente ponemos, pero estaba abierto. Entonces, a la hora que pasó, que me dice una de estas dos mesas, había una familia aquí sentada, y me dicen, oiga, ¿y arriba qué es? Y yo, no, nada. Digo, tenía las oficinas y bodegas y todo esto, pero ahorita estamos en remodelación. Me dice, es que acaba de subir, dice, yo no sé definirla bien, si era una monja o era una enfermera, pero con una vestimenta como si no fuera de época, o sea, como si fuera de siglos anteriores. Le digo, pero no, pues es que arriba no hay nadie. Dice, no, pues es que la vimos pasar, o sea, todos vimos cómo pasó y inclusive Yo quiero ver a dónde llegó. tema de conversación. Sí. Y pues obviamente, digo, bueno, ¿qué? Déjeme ir a ver, porque pues obviamente a mí me llamó la atención porque pues arriba no había nada. Sí. Y pues, como que tampoco no tendría nada que estar haciendo arriba, ¿no? Claro. Por seguridad también. Nadie puede entrar ahí, más que el personal. menos Entonces el- igual que subo y pues ahí todavía inclusive ni la comunicación para limosna esto ya lo tenemos abierta. Entonces ya subo, hago todo el recorrido, llego hasta la parte trasera del café, regreso, voy para acá y nada. Deberías haber visto los ojos que tenían de expectativa con qué noticia les iba a traer. Entonces obviamente ya cuando bajo, dice, ¿sí la encontró? Digo, no. Dice, ¿cómo? Dice, no, pues si todos la vimos, hasta estuvimos platicando de que, pues mire cómo estaba subiendo esa persona y todo esto, ¿no? ¿Por qué sube ella Sí, ahí, ¿por no? qué sube? Digo, pues sí, no hay nadie. Y lo que te comentaba ya cuando empieza a hacer la narrativa exactamente de todas las cosas que han visto, mucha gente que han platicado, pues les comenté exactamente de la historia de la monja del Café de Tacuba, que en muchos lados ya está, por ahí ya inclusive está publicada. Otra cosa que también te quiero comentar, cuando hicimos todos los cambios también mandamos la panadería, porque entonces lo teníamos en esta planta alta al fondo. La mandamos hasta la azotea. Ok. En la azotea realmente nada más es un cuarto. O sea, ahí no hay paredes y dos puertas, nada más. En algún momento estaba en mi oficina y llegan los panaderos y bien espantados. Ya habíamos puesto, por cierto, cámaras también arriba. Por cualquier cosa. Exacto. Para captarla. Pero no era Que no hay eso, brujería. sino como otra cosa que estuviera ahí entrando. O como está en la azotea también, inclusive para la gente que podía meterse, ¿no? Sí. Pero baja muy espantoso y dice, oiga, dices que queremos ver las cámaras, ¿se nos puede enseñar? Y yo, ¿y ustedes por qué? Y ahorita, que pues eran las 10 de la mañana. Y que me dice, no, lo que pasa es que nos espantaron. Lo ¿cómo que nos espantaron? Dices que nos tiraron un frasco en donde tenemos nosotros nuestro anaquel con las cosas, nos tiraron un frasco. Dice, pero no había nadie ahí. O sea, como que no debió de por qué haberse caído. Sí, ajá. No estaba de bajada, no, nada. Entonces, pues sí, no, pues están, ya sabes, los entrepaños bien derechitos y todo. Entonces empiezo a ver, empiezo a regresar la grabación y me voy encontrando de que en un mueble, aquí están los hornos, aquí están ellos trabajando y aquí estaba el mueble. Entonces, ponte aquí en donde está el entrepaño,
se ve cómo sale como una mano, pero como si tuviéramos una manga blanca Sí. y estaba un frasco así parado. Entonces se ve cómo entra la mano y lo avienta. Pero a la hora que no sale disparado como proyectil, sino lo que hace es que se voltea y se cae. Como un empujoncito de gato. Exacto, y se quedó ahí. Entonces se ve cómo regresa la mano y entonces con más fuerza lo avienta y sale disparado y se cae. Entonces pues ellos primero se quedaron así como miedo. que, ay, y vamos a regresar a trabajar ahí. No nos pueden bajar de la azotea. Y efectivamente, o sea, sí se ve ahí cómo sale. Y todo el mundo decía, no, pues es que puede ser un animal que entró, un pájaro o esto. Le digo, o sea, ningún pájaro va a regresar y va a aventar otra vez. Tratando de darle algo lógico, ¿no? Alguna interpretación, pero ante todo justificar el hecho, ¿no? Claro. Pero sí, o sea, y se ve exactamente cómo tiran eso. Oiga, y eso ahorita, bueno, esa es una anécdota que sucedió, pues que sí, obviamente te espanta, ¿no? Pero eso, ¿hace cuánto sucedió? Y hoy en día, ¿cómo manejan esa parte con los empleados o con la gente de aquí? Fíjate que lo hemos platicado todos los que trabajamos aquí, de que de alguna manera nosotros pensamos que si es una monja, pues la verdad es una monja que nos cuida. Hasta pensamos nosotros que es nuestro ángel benefactor, que de alguna manera sí nos cuida y está con nosotros y convive con nosotros, que es una realidad. Sí, porque si pensamos en términos de las historias y de las posibilidades anecdóticas, pues en realidad ella fue pues una mártir de las cosas y al contrario, ¿no? Era una persona que se dedicaba a cuidar incluso a personas que estaban pues no en sus facultades mentales y demás, ¿no? Entonces, yo sé que todo esto puede sonar tenebroso, pero lo último que queremos es que parezca película del Conjuro o de la Bruja de Blair, sino todo lo contrario. La verdad es que creemos fielmente, tan así que tenemos a Sor Clarisa allá arriba y que le rendimos mucho honor. De hecho, un dato aquí es que se ha vuelto todo un festival el Día de Muertos. Entonces, todas las chicas se disfrazan de monjas, ¿no? Entonces, yo personalmente, así como en esta parte que decíamos de el sincretismo en donde nos podemos unir entre diferentes nacionalidades y demás, pues más bien creo yo que el miedo nos aleja, la curiosidad nos acerca, el amor nos acerca. Entonces, si aprendemos a ver como esta parte, pues que hay una creencia detrás, como bien dices, es una cuestión paranormal, entonces no hay un asunto lógico detrás de ello, pero pues bueno, hay experiencias que tampoco se van a negar o a cuestionar. De alguna manera es pues más bien creer que si estamos en un lugar que tiene una bonita energía, que tiene éxito, que tiene la posibilidad de recibir familias y que tanta gente llega a decirnos cosas lindas de las experiencias que tienen acá, pues lo único que podemos creer es que fantasma, ángel, como lo queramos ver, que pues estamos muy bendecidos en ese sentido. Y que les ayuda a cocinar, a lo mejor ese es el éxito, ¿verdad? Que les ayuda que en no su se vaya cocina. Que no se vaya, que siga aquí y les siga ayudando en su cocina. Correcto. Oye, y hablando de cocinas, ¿podemos pasar a ver los platillos que tienen aquí? Claro, por favor, ¿Sí? adelante, vamos. ¡Ay, qué hermoso! Aquí es donde la magia sucede. Exacto, el mero corazón. Hola, mucho gusto, buenas tardes. ¿No? Miren, por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos, mira, qué bonita coincidencia. Tenemos dos platos necesarios, Memorables. tres, de Paso hecho. para acá. Correcto. A ver, tres ¿No? icónicos. Tres icónicos. Las enchiladas de mole, que son una delicia espectacular, ¿no? Y tenemos justo al lado también las enchiladas Tacuba, que las enchiladas Tacuba son las de la casa, ¿no? Son gratinadas y tienen una salsa de poblano con espinacas cremosa, Delicioso. rellenas de pollo y bueno, van al horno y ya se me hizo agua la boca y ya. Sí, a mí también. Y yo porque no puedo hablar porque estoy salivando. Estas son las enchiladas Tacuba. Sí. Acá tenemos las enchiladas de mole. Tenemos enchiladas suizas, rojas, jarochas, ¿no? Enchiladas hay muchas. Igual que tamales tenemos de muchos, ¿no? Verde, de rajas, de dulce, oaxaqueño también de mole y demás. Y entonces, estas son las enchiladas suizas. Ah, estas son las enchiladas. Enchiladas suizas. Oiga, ¿cuál es el platillo que le piden más? Enchiladas Tacuba es la especialidad de la casa. Estas son las enchiladas Tacuba. Sí, esa es la que piden más, ¿verdad? Es la que piden más y de hecho les he de presumir que ya llevamos 2 años consecutivos trabajando con una fundación que se llama Médicos Sin Fronteras, en donde cada año participamos en platillo solidario y en donde ofrecemos un donativo de un platillo estrella. Siempre son las enchiladas Tacuba y nunca nos quedan mal. Ah, bueno, Y por súper bien. último, Ajá.
por joya de temporada, la temporada. tenemos el chile en nogada. El chile en nogada. Les digo, Dios, creo que ya tengo hecha agua a la boca, porque ya no puedo hablar. Entonces, bueno, este es el chile en nogada, que tiene un relleno de carne y de varios frutos secos, frutos activos y demás. Y después está el chile, ¿no? Y tiene la salsa de nogada, que es jerez y nuez de Castilla. Y es de temporada porque justamente tanto la nuez de Castilla como la granada, pues son de temporada. Entonces, queremos privilegiar esta parte y creo yo que muy relevante, a final de cuentas, en nuestra época, de respetar las temporalidades y todo esto. Acá tenemos enfrijoladas también. Y como bien dices, con esa sencillez que puede ser una comida casera, pero con un muy buen sabor. Sí, claro, una comida casera. O sea, aquí tienen su sabanita de carne. ¿Qué tenemos acá? Sopa de... Ay, Supongo que chicharrón en eso chile es verde. correcto. Uf, Ajá, vengan con a probarlo, nopalitos, ¿no? delicioso. Salsa verde. Va acompañado con 3 tortillas y frijoles de la olla, negros. No, bueno, negros, los de la abuelita, los que sí saben a frijoles. Ah, mira, aquí nos están trayendo más platillos, entonces... La tan pequeña, la pechuga... Ah, acá está la pechuga. Bueno, ¿no? para los niños que de pronto son como, es que eso no me gusta, mamá", Correcto. ¿no? Sí, tenemos menú Tienen infantil. pechuga. Va acompañado con guacamole, frijoles de la olla y un nopalito asado, con 3 tortillas hechas a mano. Tortillas hechas a mano, o sea, es lo que les digo, aquí yo me acuerdo del pueblo de mi abuelito, entonces por eso me encanta venir aquí, la verdad. Pues muy bien. ¿Sí? Muchas gracias. Ahora, ¿a dónde vamos? Vamos, pues por último al Salón del Chocolate. Al Salón del Chocolate. Ok. Buenas tardes, hola. Ah, miren, aquí las gratinas. Muy bien. ¿Cómo las gratinan? Uf, Aquí qué ya las delicia. enchiladas entran, traen queso parmesano y en el momento que entran al horno pues se van gratinando y aquí podemos ver este hervor y entonces ya salen doraditas Sí. y deliciosas. Por eso les dicen, tengan cuidado con el plato que está caliente. Muy caliente. ¿No? Y aquí estamos entrando. Llegamos en el Salón del Chocolate. Salón del Chocolate. Sí. Pues bueno, en este salón tenemos un cuadro que es muy famoso, le llamamos el Salón del Chocolate, porque tiene toda esta parte otra vez del mestizaje, porque no podemos dejar de hablar de raíces y de toda nuestra historia, ¿no? En donde por un lado tenemos la parte indígena mucho más conectada con el tema del cacao y después tenemos la parte española que está conectada ya con el chocolate, que se vuelve chocolate en el momento que trae leche, ¿no? Y que se vuelve como toda esta parte también de la mezcla. De hecho, un cacao más ancestral es normalmente hecho con agua y de pronto hasta chile y otras cosas le echaban que es más delicioso. ligero, Con maíz ¿no? también, Con maíz ¿no? Hecho también. con maíz. Correcto, entonces este es el Salón del Chocolate, pues en esta idea de darle honor a esta parte histórica, que como bien dice, siempre nos trae un sentido de tradición y de familia, ¿no? Y de pertenencia, ¿no? Claro. Pertenencia. Si ves en el primer retablo exactamente es como nuestros indígenas tomaban el cacao, el chocolate, que era exactamente la semilla molida en unas jicaritas y lo único que le ponían a ellos era masa, agua y la endulzaban con plantas de la selva. Sí. Entonces lo que tenían ellos exactamente como endulzante. Y es como van representando lo que dice Luga, ya en la época de la Nueva España, sigue siendo una bebida muy elitista. De hecho, desde el chocolate también ya, acuérdate que el cacao era Era moneda de moneda de cambio, cambio. que era muy apreciado y que solamente los emperadores y clases sociales también, ya desde los aztecas, solamente eran los que tenían el acceso a esta parte. Sí. En el segundo cuadro sigues representándose exactamente igual. El clero, que eran los que tenían esa Posibilidad de económica hacerlo, de pagarlo. y también las clases sociales altas. Y ahí fíjate lo que es lo irónico, que también lo puso ahí el autor, es de que como después de que pues, los indígenas eran los dueños del chocolate, ahora eran los que lo servían y ya no podían tener menos todavía acceso a eso, Qué ¿no? triste, ¿verdad? Qué tristeza. Y luego cuando se llevan a Europa y lo convierten en pastilla, ya le ponen la etiqueta de Hershey y no lo regresan. Bueno, así es la Pero- vida. Y este cuadro que tenemos aquí, que es la Virgen del Rosario. Sí. Este cuadro es del siglo XVII, de hecho, tiene igual más o menos los mismos años que tiene la casa. Muchísimas. Y en algún momento todavía estuvo en una iglesia aquí aquí en la calle de Isabel la Católica, y que después de los años los propietarios, en este caso el señor Dionisio, pudo
poder obtener esta imagen que se presume que estuvo en varias iglesias, lo que yo deduzco porque mi familia es de Puebla, que estuvo inclusive en la iglesia del Rosario, allá en Puebla, de la Virgen del Rosario. Y también de un autor mexicano que era José Rodríguez Carnero, que obviamente en ese entonces lo único que pintaban era para la aristocracia, que no son personajes, o era exactamente imágenes religiosas para las iglesias. Sí, la verdad, lo que aprecio mucho de este lugar, de su espacio, es eso, ¿no? Que no solo comes rico, sino que también es un deleite para el paladar, para la vista, para todos los sentidos. Claro. Y que este espacio te cuenta, pues, la historia de México, como ya lo comentábamos hace ratito, fragmentos de la historia mexicana. Exacto. Y de personas también, pues, famosas o que han contribuido a la historia de México. Sí. Y algo que me llama mucho la atención, por ejemplo, de este salón, que es el principal. Este no tiene nombre, ¿verdad? Es el principal. El salón principal es la pintura de la niña del vestido de rojo. Y también de José de la Borda, ¿no? Porque sí. es importante decir que, bueno, parte de la historia, ustedes tienen una gran historia aquí. Gracias. Y José de la Borda, no sé si sepan, seguramente tú sí lo sabes. Precursor de La Plata, Precursor de Tasco. De Tasco Guerrero. En Tasco, y era un minero muy, muy famoso que contribuyó económicamente a pagar la iglesia que se encuentra en Tasco. Santa Prisca. Efectivamente. Que es una joya del barroco churrigueresco. Y Exacto. que él llegó aquí a la Nueva España, pues haciéndole la competencia a los descendientes de Hernán Cortés, ¿no? Exacto. A ver quién tiene la casa más grande. Sí, efectivamente. Fíjate que lo que comentas, un historiador me comentaba en su momento, que se llamaba Jorge Jesús, por cierto, que la primer calle empedrada que hubo aquí en la Ciudad de México en la época colonial, exactamente la mandó a hacer José de la Borda en una boda de uno de sus hijos o su hija, no sé quién, pero él, la calle de Francisco y Madero fue la primera calle empedrada de la Ciudad de México. Y exactamente fue para llegar exactamente a la catedral, para donde se iba a hacer la boda de su hija. Y como dices, cosas de él se mencionan en toda, bueno, al menos en el centro del país, que efectivamente era una persona muy generosa, que aparte de lo que hacía ayudaba mucho a la gente. Y pues Dios bendecía, porque la verdad fue un rico, obviamente en su época, yo creo que fue el más rico de toda América. Pues imagínate, era minero. O sea. Sí, y aquí La Plata, que obviamente La Plata es la que más ha existido aquí, en las entrañas aquí de México, ¿no? Y que de alguna manera hasta la fecha, pues igual Tasco sigue dando plata. Sí. ¿No? Igual todo el mundo que quiere plata de repente, pues sí va y visita ahí en México, el estado, ¿no? Tasco. Exacto. Así es. Pues muchas gracias por este recorrido. No sé si nos falte algo más por visitar. Cristina, el día que vengas, pues seguimos platicando de las historias y anécdotas que Exacto. se han vivido aquí. Y como dices tú, mira, aquí con el placer de seguir representando la cultura mexicana, la gastronomía mexicana. Y pues eso de que seguir nosotros teniendo el privilegio de recibir todavía a las familias que ya ha sido tradición que vengan aquí a sus festejos, ya sea comidas formales o informales, que nos honran con su presencia. Mira, se puedes ver ahorita, agradezco a Dios y agradezco a toda la gente de nuestros clientes que han hecho esto, que en este año te cumplamos 113 años de vida. Correcto, ya casi los 114. Agradecerles el espacio y el tiempo, qué lindo que puedan... Gracias a ustedes por darnos este momento con ustedes íntimo de muchas historias y cosas Sí, no, que hay nos han más contado. historias de las que de pronto podemos realmente contar, pero Claro. bueno, la intención es que cada quien vaya tejiendo su propia historia en los lugares que visita y como bien decíamos, pues bueno, en un lugar icónico de la ciudad, que es el centro histórico, y luego en uno un poquito más íntimo que es aquí el café, y nada más cerrando aquí, que seguramente ya habían visto esta primera parte de la entrada. Hace un rato hablábamos de Lucía del Carmen, Sí. ¿no? Y hablábamos como hija de los dueños, y el rostro del ángel del vitral es ella. Ay, ¿en serio? Ay, qué bonito. Entonces hay, como les decía hace un rato, ¿no? Muchos datos locales por ahí en reserva de diferentes cosas. Hay asuntos que tienen que ver más con la cultura en general, hay asuntos que son históricos, un poquito más íntimos de la familia, de la historia que hay, pero bueno, a final de cuentas todo con la intención de recibirles, de que puedan pasar un rato muy ameno y de que se puedan llevar un poquito más de nuestra tradición en una experiencia pues llena de sensaciones, emociones, y que puedan pues visitarnos y recomendarnos siempre. Sí, pues muchísimas gracias por su tiempo. Pues estaremos por acá
Claro. Gracias. Y qué bueno, mira, pues para darla, finalizando exactamente con este cuadro que representa la historia del mole poblano, del convento de Santa Rosa en Puebla, que efectivamente es el que da la bienvenida a todos nuestros clientes cuando van entrando, y pues es, como dice Luga, la vista que tiene entrando, y luego el espectacular vitral que igual le da colorido y belleza a este recinto. Que la hija Bienvenida. de los dueños nos está recibiendo. Efectivamente. Eso es bello. Ángeles por todos lados. Y lo pintó el hijo de ella, No, que bueno. es luego entonces Es su creación. tercera generación, ¿no? Entonces él pintó a su madre, que es Lucía, y ella es la del vitral. Y la que resguarda el lugar junto con la que monja y recibe. todas las generaciones, las 5 generaciones, ¿verdad? Actualmente vive la quinta generación. Ok. Están chiquillos, Sí. pero viven. Pero ya existen. Ya están ahí, ya seguramente también van a estar por aquí. Sí, Pues correcto. muchísimas gracias, nos encantó estar con ustedes, conocer mucho de su historia y bueno, pues estaremos por acá, si nos dan permiso, conocer Limosneros, que también es un lugar riquísimo para comer en la tarde-noche, porque ellos abren en la tardecita. como Comida y las- cena, correcto. A la 1, ¿no? A la 1, abren a la 1, entonces bueno, esperen para la próxima. Muchas gracias por acompañarnos y pues no me queda más que decirles que nos sigan en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook y bueno, nos vemos para la próxima. Bye.